Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Hoy hemos llegado a el día 112 leyendo la Biblia en un año, estudio que corresponde a el 22 de abril. Y hoy vamos a leer el segundo libro de Reyes, capítulos del 15 al 17. En el libro de Reyes, tanto en el primero como en el segundo, hemos visto la sucesión de los diferentes monarcas en un reino dividido, tanto en Israel, en el norte, como Judá, en el sur. ¿Cómo llegó a suceder esta división del reino? Tras la muerte de David y después de Salomón, el hijo de Salomón no quiso escuchar al pueblo. Antes los oprimió más. Salomón había cometido muchos errores y Dios había advertido a Salomón que su reino ya no permanecería, aunque por amor a David se mantendría la línea sucesorial de monarcas en un reino más pequeño hasta la venida del Mesías. Y eso sucedió tal cual. En el año 930 de nuestro calendario antes de Cristo, el reino se dividió y en el sur comenzó Roboam a reinar, hijo de Salomón, y en el norte Jeroboam. Hubo una lucha entre ellos y alianzas con otras naciones. En algún momento quisieron aliarse, pero fue un fracaso y llegamos hasta la línea de tiempo que están viendo en pantalla. Ahí ustedes pueden ver los reyes de Judá: Roboam, Abián, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, y aparece una mujer llamada Atalía. Atalía era hija de Acab con Jezabel, pero ella se había casado con Joram y a la final terminó ella siendo la reina tras la muerte de Ocosías. Atalía intentó matar a todos los descendientes de David, pero no contó con que se había protegido la vida de un niño llamado Joás, que después llegó a ser con 7 años el rey de Judá. Atalía evidentemente murió. Murió igual que toda su familia, ¿okay? No por muerte natural, sino de una manera catastrófica. Después de Joás, se montó en el trono Amasías, y el que vamos a leer el día de hoy es Azarías, y estaríamos entre el año 792-740 a.C. Por otro lado, los reyes de Israel fueron Jeroboam, Nabat, Baasa, Ela, Sinri, Onri, Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás y Jeroboam II. Un segundo Jeroboam. Pero esta línea de monarcas no eran de la misma genealogía. Ustedes ven los colores en pantalla. Por ejemplo, Jeroboam y Nabat era padre e hijo. Baasa y Ela, padre e hijo, pero no tenían relación con Jeroboam. Igual Sinri, que duró nada más 7 días en el trono, y después vino la línea de Onri con su hijo Acab y sus 2 nietos Ocosías y Joram. Ellos fueron reyes. Jehú ya pertenece a otra genealogía. Su hijo Joacás, su nieto Joás y su bisnieto Jeroboam fueron reyes en Israel. Y ahora, en este periodo de tiempo en el que nos encontramos entre el 793, 92 hasta el 753, 740, vamos a ver el final del reino de Israel en el norte, y quedó solo Judá. Así que les invito a abrir sus Biblias. Ahí estamos, en el año 27 de Jeroboam, el Jeroboam II, ¿okay? Este es el segundo, que no era descendiente de Jeroboam I, así que yo me sorprendo mucho que le hayan colocado ese nombre, pero bueno, se lo pusieron. Y fueron reyes malos. Todos los reyes de Israel fueron malos. Es que no se salvó ninguno, hermano. Ninguno. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 16 años. Un niño, un adolescente. Y fíjate que a pesar de haber sido tan joven, tuvo un reino bastante largo. 52 años reinó en Jerusalén y el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Hay un detalle que lo vamos a ver un poco más pronunciado en los libros de Crónicas, es el hecho de mencionar precisamente el nombre de la madre. Tal cual era la madre, así debió haber sido el hijo, porque si todos eran iguales que David y que Salomón, de tener estos reyes muchas esposas, era evidente que la educación paternal era deficiente.
¿A qué hijo le dedicaba más tiempo si tenía varias mujeres y varios hijos con diferentes mujeres? Aquí la educación primaria recaía sobre la madre. Aunque el plan de Dios era que el padre educara a su hijo, al tener esta situación de poligamia que no estaba correcto, y eso lo expliqué en capítulos anteriores, no estaba correcto, pero ya era común. Lo común no es correcto. Sucedió en el pasado y sucede ahora. Lo común no necesariamente es correcto. Es común. La gente lo ve normal, pero no lo es. Entonces aquí vemos que se menciona a la madre. En otros reyes también se menciona a la madre y allí es donde se dice entonces si fue bueno o fue malo. Versículo 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Gracias a quién? No creo que gracias al papá. Aunque el papá haya sido bueno, con todas las situaciones que se vivían, aquí la educación recaía sobre la madre. Y si llevamos ese pensamiento, pudiéramos decir que gracias a la educación que recibió de su mamá, una educación espiritual, entonces vemos los resultados. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Bueno, tu papá tampoco era tan malo. Algunas cosas buenas hizo. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron. Fíjate, y aquí recalco lo que acabo de decir, lo que se vuelve común. No era correcto que la gente fuera a adorar a los lugares altos. No era correcto porque tenían el templo en Jerusalén. No era correcto. Y estamos hablando de Judá. Quizás la justificación de los que estaban en Israel en el norte era porque nosotros somos un reino aparte. Sí, hermanos, Israel y Judá fueron dos reinos divididos, separados uno del otro. No había relación entre Israel y Judá. Y el templo estaba en Judá. Así que los del norte podían justificarse diciendo nosotros somos de otro reino. Pero había gente de Israel del norte que bajaba al santuario, al templo de Jerusalén. Pero en Jerusalén la gente iba a adorar a los altos. Lo vimos con Salomón y lo hemos visto con todos los reyes que han sucedido. Y fíjese toda la cantidad de tiempo que ha pasado que los lugares altos no fueron quitados. Es lo común, pero no es lo correcto. Puede estar sucediendo lo mismo el día de hoy en nuestras iglesias, que haya cosas que ya se hacen como algo común, pero no necesariamente son correctas en todos los aspectos de nuestra vida como cristianos, incluyendo la adoración. Hay adoraciones que son comunes en las iglesias, pero no son correctas. Esa es la realidad. Porque esta gente va a adorar a los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra. ¿Por qué? ¿Por qué herir a un hombre que está haciendo las cosas bien? ¿Sabes qué es lo que sucede con los libros de Reyes y qué diferencia al libro de Reyes de los libros de Crónicas? Que los libros de Crónicas, que tienen prácticamente las mismas historias de Reyes, Crónicas se centra solo en los reyes de Judá, no en Israel. Se concentra solo en los reyes de Judá. Los libros de Reyes, primero y segundo, se concentra en ambos reinos, Judá e Israel. Entonces, como se concentra en dos reinos que fueron amplios, con demasiados reyes, la información es muy escasa, es meramente informativa. Reinó tanto tiempo, fue bueno, fue malo. Y en algunos casos brinda uno que otro detalle dependiendo si es demasiado relevante. Pero es muy superficial la información que encontramos en los reyes, en los libros de Reyes. En los libros de Crónicas vamos a encontrar más detalles, pero concentrados en los reyes de Judá. ¿Por qué concentrados en los reyes de Judá? Porque inspirado por el Espíritu Santo, quien escribe Crónicas, que creo yo que fue Esdras, por lo que he leído, inspirado por el Espíritu Santo, con la genealogía de David y todos los reyes de Judá, se apuntaba al Mesías. Eso es importante saberlo. Entonces Jehová hiere con lepra al rey, un rey bueno, pero está leproso, por algún motivo será. ¿Por qué motivo? Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a Crónicas. Y estuvo leproso en el palacio hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada. Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernando al pueblo. Jotán. Los demás hechos de Azarías
y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar Jotán. Y ahora sí, Jotán, una vez que muere su padre, porque gobernaba de forma paralela, Jotán ahora sí asume el reino. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías. Y aquí es como retrocedemos un poquito a la historia, ¿no? Antes de la muerte de Azarías, antes del reinado de Jotán, comenzó a reinar Zacarías, hijo de Jeroboam II, sobre Israel y reinó solamente 6 meses. Este rey, igual que todos los reyes de Israel del norte, hizo lo malo ante los ojos de Jehová como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, o sea, el primer Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Contra él, contra este rey, Zacarías, conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató y reinó en su lugar. Y aquí vemos una nota repetitiva, por eso es importante conocer la historia. La historia a veces se repite. Quien no conoce su historia, hermano, no sabe cómo ha llegado a este presente. Y no sabe cómo se proyectará el futuro. No hay nada nuevo debajo del sol. La historia de Israel en el norte era repetitiva. Había una conspiración, mataban al rey de turno y se montaba otro rey de otra genealogía. Pasó con Jeroboam I, pasó con Baasa, pasó con la familia de Onri y Acab, está pasando ahora con la familia de Jehú, a pesar de que fue una genealogía amplia, y se monta un nuevo rey de facto que conspiró contra el rey que estaba sentado en el trono. Lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Hasta la 4ª generación. Y aquí vale la pena entonces volver al repaso de la imagen que le puse al principio. Vamos a concentrarnos donde está de color verde Jehú, que era el rey al cual el Señor le había dicho que hasta la 4ª generación reinaría. ¿Vale? Entonces, después de Jehú se levantarían 4 reyes más, 4 generaciones. Joacás, Joás, Jeroboam II y en este caso ahora el último, Zacarías. 4 generaciones después de él. Se cumplió la palabra del Señor. Okay. Volvamos entonces a la lectura. Nos quedamos en el versículo número 12. Vamos a quitar acá la pizarra. Ponemos el versículo. Vale. Y dice el versículo número 13. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías. Usted se preguntará, ¿quién es Usías? ¿Quién es Usías? Usías, hermano, es el mismo Azarías del capítulo que estamos leyendo al inicio, o sea, del rey que se menciona al inicio. Usías y Azarías son la misma persona. Entonces Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó solamente un mes en Samaria, un mes, porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, lo mató y reinó en su lugar. Reino corto. Aquí empiezan la competencia del reino más corto. ¿Quién duró menos tiempo en el trono? Entonces, las dos opciones. Reinó menos tiempo Salum o Sinri. ¿Quién fue el rey que menos tiempo duró en Israel? La respuesta, escríbanla en los comentarios. ¿Quién duró menos tiempo en el trono? ¿Salum o Sinri? Salum duró un mes. ¿Cuánto duró Sinri? Bueno, espero leer sus respuestas. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem saqueó a Tifsa,
y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas y abrió el vientre de todas sus mujeres que estaban encintas. Oye, este Manahem era un criminal. Se montó en el trono un criminal. Sí, todos fueron malos, pero de ahí a agarrar a todas las mujeres embarazadas y abrirles el vientre, no estamos hablando de un sirio. Esto no es un sirio, esto no es un edomita, esto no es un amorreo, este no es un cananeo. Estamos hablando de un israelita, hermanos. Manahem era un israelita. Debe matar a las mujeres que están embarazadas. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria. Imagínate tener 10 años un tipo que es capaz de abrirle el vientre a las mujeres embarazadas. Me imagino que las personas... Yo ahí creo que se empezó a difundir aún más que en el tiempo de los jueces, se empezó a difundir la migración. Pues ¿quién va a soportar a estos reyes? Entonces aquí vemos ahora que este Manahem hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, aquí aparece un personaje nuevo, Pul, un extranjero, rey de Asiria, no de Siria, Asiria. ¿Ok? Asiria. La capital de Siria era Damasco. La capital de Asiria era Nínive. Y en los capítulos anteriores apareció un personaje llamado Jonás, el mismo Jonás del pez que vamos a leer más adelante. Si aparece Jonás y aparece el rey de Asiria, cuya capital es Nínive, aquí están pasando muchas cosas en paralelo, hermanos. Muchas cosas en paralelo. Según el libro de Jonás, los habitantes de Nínive, capital de Asiria, no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Eran personas que estaban corrompidos. Y aún así Dios tuvo misericordia de ellos y el libro de Jonás muestra que ellos se arrepintieron. Fueron más dispuestos a hacer la voluntad del Señor los asirios que los mismos israelitas. Y esa es la razón por la cual Dios envía a Jonás a Nínive y Jonás no quería ir. Y aparece este rey Pul, rey de Asiria. ¿Fue este rey antes, durante o después de Jonás? Todavía no lo sabemos. Pero eso lo tenemos que investigar. Aquí simplemente estamos haciendo comentarios superficiales de lo que estamos leyendo. ¿Fue Pul, el rey de Asiria, el rey que escuchó el sermón de Jonás? Ahí se los dejo de tarea. Ahorita con tanta información de la inteligencia artificial, puede ser que tengamos una referencia de quién fue el rey que gobernó en Asiria durante el tiempo del profeta Jonás. Bueno, lo cierto es que vino este rey de Asiria a atacar la tierra y Manahem, el miserable este que le abría los vientres a las embarazadas, dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Pul le pide ayuda al rey de Asiria. Manahem le pide ayuda a Pul, rey de Asiria. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. O sea, lo compró. Compró para que no los molestase, sino para que dejase a Manahem gobernar. Los demás hechos de Manahem y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manahem. No dice aquí que el Señor lo mandó al infierno, ¿no? Dice durmió, porque la muerte es como un sueño. Interesante que la palabra infierno en el Antiguo Testamento no aparece ni una sola vez. Ni una sola vez. Lo que aparece es el Valle de Hinón. Y del Valle de Hinón hemos hablado ya en capítulos anteriores. Durmió Manahem con sus padres y reinó en su lugar Pecaía, su hijo. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía.
hijo de Manahén, sobre Israel en Samaria solo 2 años. Ya sabemos que este Azarías es el mismo Usías que leímos en el versículo anterior. ¿Okay? Entonces, este Pecaía hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él a alguien que tenía un nombre parecido, Peca. Peca y Pecaía no eran familia. No eran familia, porque Peca conspira contra Pecaía. Peca era hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio, en la casa real, en compañía de Argot y de Arié y de 50 hombres de los hijos de los Gadalitas de Galaad, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaías y todo lo que hizo, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y en el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. Bastante tiempo para un rey malo, mira. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el cual hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser, no olviden este nombre, hermanos. Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Ya no es Pul. Ya Pul no está. Tendríamos nosotros que también tomar tiempo para estudiar la historia de los reyes de Asiria, para ver qué fue lo que sucedió con Pul y Tiglat-Pileser. Porque ahora vemos aquí a Tiglat-Pileser, y quién sabe cuántos reyes entre Pul y Tiglat-Pileser también pasaron. Aquí vemos un nuevo rey, Tiglat-Pileser III. Tiene nombre bonito para colocárselo a un perro, Tiglat-Pileser. Ya sabe que si tienen un perrito en casa, le pongan el nombre del rey asirio. Entonces Tiglat-Pileser tomó a Gihón, a Abel-Bet-Maaca, Jonoa, Sedes, Azor, Galaad y Galilea. Tiglat-Pileser conquistó todo el lado oriental y todo el lado norte de Israel del norte. Galilea, imagínate, Galilea. Y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Aquí vienen las deportaciones de israelitas a territorios extranjeros. Los asirios se llevaron deportados a los galileos, a los de Galaad, que eran israelitas todos. Se los lleva para debilitar el reino de Israel y para fortalecer su propio reino. Y aquí vamos a empezar a ver algo que era muy común, las deportaciones. Las deportaciones tenían el propósito de fortalecer la nación que, por ser más fuerte, arremetía contra otros que eran más débiles, para ellos hacerse más fuertes y debilitar aún más las otras naciones. Se llevaban deportados a las personas, los educaban, les cambiaban el idioma, les cambiaban la religión, les cambiaban los nombres, y eso lo vamos a reconfirmar cuando estudiemos el libro de Daniel. En Daniel pasa algo parecido, pero con Judá en el sur, cuando los babilonios se llevan a los judíos. Aquí vemos a los asirios llevándose a los israelitas, cautivos. Y en otras ocasiones, que fue también lo que sucedió, ellos traían de otras naciones, traían deportados y los llevaban a otras ciudades, en este caso a Israel, introducirían personas de otras naciones para que se mezclaran entre ellos, y aún así las razas fueran más débiles, porque eran razas mezcladas, culturas mezcladas, religiones mezcladas, y a la final la que dominaba era la nación que había deportado. Esa es una de las razones, o una de las tantas razones, por el cual en el tiempo de Jesús los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, por la historia de la división del reino y por las mezclas a causa de las deportaciones. Porque para los judíos, los israelitas o los samaritanos no eran puros, no había como un clasismo ahí en ese tiempo. Muy bien. Entonces tenemos acá la aparición, en medio de todo esto, la aparición de un hombre llamado Oseas, que no es el Oseas que tiene un libro en la Biblia, no, es otro. Este Oseas iba a ser rey, el otro Oseas es un profeta.
Son dos Oseas diferentes. Aparece este Oseas. Oseas era hijo de Ela. Oseas conspiró contra Peca. Igual como hizo Peca, ahora le hicieron lo mismo. Conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató. Y reinó en su lugar. A los 20 años de Jotán, hijo de Usías, Azarías, voy a quitar los dos nombres de todos los reyes. Reinó en su lugar y fue en el año 20 de Jotán, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Usías. Ahí se ve toda la mezcla de los reyes, ¿no? Por eso es importante tener anotado los años en que ellos reinaron, porque aquí se van viendo cómo se van mezclando las historias. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, Peca, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre, Peca no, en el segundo año de Peca comenzó a reinar Jotán, hijo de Usías. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Oye, no todos los reyes judíos fueron tan malos. En Israel sí, pero en los judíos, mira, todavía hay gente que hace lo recto. Jotán hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová, y los demás hechos de Jotán y todo lo que hizo, ¿no está escrito en los libros o en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá, no contra Israel, porque Israel ya atacado por los asirios, envió contra Judá a Rezín, rey de Siria. Por un lado los asirios contra Israel y por otro lado los sirios contra Judá. Y también Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotán con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Este Acaz es también relevante en la historia, pero por lo malo. Capítulo número 16. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, jovencito, no un adolescente, pues ya ahora un adulto, pero bueno, joven. Y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. No hizo lo recto. Este Acaz se destacó en muchas cosas, pero para lo malo. Okay. Y las cosas que pudo haber hecho bien, las utilizó para el mal. No hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Como rey judío, en lugar de ser una influencia, se dejó influenciar por los reyes de Israel. Y fíjate, cosa que no se menciona en otro rey judío. No se menciona en otro rey de Judá descendiente de David. Este Acaz sí se menciona que hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. Se destaca por lo malo, cosa que otro rey en Judá jamás se atrevió, por lo menos no se menciona que lo haya hecho. Acaz sí lo hizo, pasar a su hijo por el fuego. Y para los que no saben, porque quizás tienen poco tiempo en el canal, pasar por el fuego implicaba un acto de adoración a un Dios que no era Jehová. Un Dios metálico, qué sé yo, Dagón, el que sea. Creo que era Dagón. Y este Dios metálico tenía los brazos extendidos y le ponían fuego por debajo para que el metal se pusiese al rojo vivo, y alguien, no sé, el padre, un sacerdote ahí maligno será, agarraba al niño y lo lanzaba por el Dios metálico, por los brazos ardientes de esta imagen, que estaba al rojo vivo,
Y evidentemente el niño se iba a quemar. Iba a tener su cuerpo llegado y hasta morirse en el momento de las quemaduras. Se cree que si el niño sobrevivía era porque tenía el favoritismo de los dioses, pero con todo y el cuerpo quemado, y después le satisfacían todos los gustos. Una vez escuché un sermón de un pastor que decía, cuando el niño sobrevivía, todo lo que pidiese de ahí en adelante, claro, después de tremenda quemadura, como era favorecido por los dioses porque quedó vivo con todo y la quemada, al niño se le daba, o ya siendo incluso adulto, se le daba todo, absolutamente todo lo que pidiese, no se le negaba nada. La reflexión de este pastor, que a mí se me quedó bien grabado, decía, hoy complacemos tanto a nuestros hijos que pareciera que los hubiésemos pasado por el fuego. Pero evidentemente esto era un acto atroz, un acto criminal, y el que propició, el que dio el ejemplo del mal de pasar a sus hijos por el fuego era el rey de Judá, descendiente de David. Échale pierna. Y si el rey lo hace, la gente piensa que todo el mundo tiene que hacer igual que el rey, porque es el rey. No había sacerdotes, no había profetas que advirtieran sobre esto al rey. Claro que sí. Ahora, de que el rey le prestara atención, esa era otra cosa. Porque profetas siempre hubo, y sacerdotes también, y gente fiel también. Pero como es el rey, si hoy en día tenemos un gobernante y hay gente en la actualidad que son capaces de vender sus principios por ir a hacer proselitismo político, imagínate en aquel entonces cuando eran monarcas. A ver, los gobernantes de hoy duran X cantidad de tiempo. Cuando vienen de elecciones los quitan, los ponen, los vuelven a poner. Pero esta gente duraba lo que le durara la vida. Así que había muchas personas que, así como el rey pasaba a sus hijos por el fuego, también Judá pasó a sus hijos por el fuego. Y esa fue una de las razones por el cual los sirios vinieron a atacar a Judá y después los babilonios. Bueno, dice el versículo número 4, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y dice, bueno, el tipo era religioso, sí, pero religioso para las cosas malas, no precisamente para Jehová. Porque aparte de que se iba para los lugares altos, cosa que hacían muchas personas como algo muy normal, también hacía eso sobre los árboles frondosos. Y usted dice, ay, sobre los árboles frondosos. Hermano, mire, esto es mucho más asqueroso de lo que usted se imagina. Eso de los árboles frondosos, y se los voy a decir, eran ritos de fertilidad, donde los hombres agarraban y se hacían onanismo, para no utilizar la palabra coloquial. Yo creo que ustedes entienden qué es el onanismo. Hacían onanismo y vertían en tierra a la raíz del árbol, porque eran ritos de fertilidad. Entonces es una cosa totalmente inmoral, una degradación. Entonces Acaz, si algo tenía que destacarse, era para todo lo peor. Pasar a sus hijos por el fuego, ir allá a los árboles frondosos a hacer sus cosas. Entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, porque había gente que estaba migrando. Y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Claro, porque Acaz no buscaba a Dios. La fortaleza de Acaz debió haber sido el Señor, pero él decidió apoyarse en el rey de Asiria. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová, porque fue incapaz de agarrar el oro de su propia casa o del palacio real, agarró y desvalijó el templo. Claro, como le importaba poco el templo, desvalijó el templo. Y en los tesoros de la casa real, bueno, también agarró de la casa real, pero desvalijó el templo. Envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, que es la capital de Siria,
y la tomó y llevó cautivo a los moradores a Kir y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Como si no hubiese sido suficiente el altar que el Señor puso en Judá, construido en el tiempo de Salomón, como si no hubiese sido suficiente, y como si no hubiese sido ya bastante la degradación de Acaz, de ir a sacrificar a los altos, de pasar a sus hijos por el fuego, de ir a hacer sus inmoralidades en los árboles frondosos. No, él ve el altar de Asiria y dice, vamos a hacer un altar igual. ¿Con qué propósito? Con el propósito de identificarse con los asirios. Que los asirios, en lugar de ver el templo de Dios y querer que parte de las imágenes del templo de Dios esté en Asiria, no, el rey de Judá se va a Asiria para que los emblemas de Asiria estén en Judá. La identidad, como las banderas. Como que si Judá hubiese sido un consulado o una embajada de Asiria. Entonces, el emblema del altar era símbolo de que Asiria ahora dominaba sobre Judá. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de los sacrificios de paz junto al altar. Pero un altar asirio. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa entre el altar y el templo de Jehová y lo puso al lado del altar al norte. O sea, como comparando, ¿no? Mira, aquí está el altar de Asiria y aquí está el altar de Jehová. Mezclando todo, una mezcolanza. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto en la mañana y la ofrenda de la tarde. Y el holocausto del rey y su ofrenda, asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Oye, pero el tipo es un sinvergüenza de verdad. O sea, el altar, símbolo de Asiria, era ahora en Jerusalén, era para los sacrificios comunes, o sea, el sacrificio del pueblo. Y el altar de Jehová era exclusivo para el rey. Cuando eso era algo que era el símbolo de la obra mesiánica en favor de todo Israel y de todo el mundo entero. No, era el sacrificio del rey en el altar de bronce. Y el sacrificio del pueblo en el altar de Asiria. El gran altar, decía. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó, porque bueno, los sacerdotes, no sé, tendrían bozal de arepa en aquel entonces que se dejaban comprar por los reyes. No había un sacerdote con temple que dijera, no vamos a hacer eso. A veces respeta el templo del Señor. Entonces, si los sacerdotes de aquel entonces, que tenían los símbolos sagrados que apuntaban al Mesías, se doblegaban ante los gobernantes, ¿qué me hace pensar que en el siglo XXI los líderes religiosos no se doblegan ante los gobernantes del mundo para acceder a sus peticiones? ¿Será que puede haber líderes religiosos en el planeta que no vendan sus principios ante los gobernantes mundiales? No lo sé, yo veo cosas. Yo veo mucho dirigente religioso que vaya a rendirle pleitesía a los gobernantes blasfemos. Yo lo he visto. No sé si usted lo habrá visto. Pero si los sacerdotes de antes lo hacían, no me extraña que los líderes de hoy también lo hagan. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. O sea, este tipo está desvalijando el templo. Acaz desvalijó el templo. Asimismo, el pórtico para los días Shabbat, para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, y el rey los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria.
sea, desvalijar el templo para engrandecer el gobierno asirio. Los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ya te vamos a volver a ver otra vez Acaz en los libros de crónicas para ver todas las perversidades que hiciste. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Oye, Ezequías no fue un mal rey. A pesar de haber tenido un papá tan malo, Ezequías no fue un mal rey. Pero la historia de Acaz no está completa aquí. Hay muchas otras cosas más que vamos a ver de Acaz más adelante, que nos van a sorprender. Pero bueno, aquí vamos a ver a Ezequías. Ezequías, capítulo número 17. Este capítulo es bastante extenso. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Este Oseas, igual que todos los reyes anteriores, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel, que habían sido antes de él, pero igual hizo lo malo. Contra este subió Salmanasar. Hermanos, mire, los reyes asirios han cambiado rápidamente en estos relatos históricos. Pul, Tiglat-Pileser y Salmanasar. Este es otro más que con el cual pueden bautizar a sus perros, Salmanasar. Subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y pagaba tributo. Cada vez más Israel degradado, o sea, ya pierde fuerza, inmorales, se venden, subyugados, hay gente que la llevan deportada, traen gente de otros lugares. Por cierto, Oseas, este es el último rey de Israel. Se hizo siervo de Salmanasar, pagaba tributo, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto. Dijo, voy a aliarme con Egipto para ver si me ayuda. Y entonces Oseas cometió un error. Aparte de conspirar, dejó de pagar el tributo, y ahí fue donde empezaron a sospechar. No pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, una segunda deportación, por así decirlo. Y los puso en Halat, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. O sea, más hacia el territorio oriental, se los llevó para allá. ¿Por qué los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto? Fíjate cómo pasaron toda esta cantidad de reyes y de años y cómo se fueron acumulando todo esto, y la gracia del Señor todavía estaba en Israel, pero llegó el punto sin retorno, llegó el fin del tiempo de gracia en el aspecto político-social. ¿Okay? Como nación, Israel desapareció en este contexto histórico, hermanos. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. Porque los sacó de la tierra, Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Hermanos, este versículo número 8 hay que subrayarlo y hay que recordarlo. Israel dejó de ser lo que Dios quería que fuera. Israel dejó de ser el modelo a las demás naciones porque ellos decidieron agarrar las leyes de Dios y echarlas a un lado. Ellos decidieron congraciarse con los reyes, con los gobernantes, y hacer alianzas con otras naciones y parecerse a las otras naciones. Y aquí viene un llamado a la iglesia del siglo XXI. La iglesia del siglo XXI, ¿se parece a lo que Dios estipuló o se parece a la sociedad a la cual estamos habitando? La iglesia de hoy, ¿se adapta a la sociedad o se adapta a los principios establecidos por el Señor? Es una cuestión de reflexión. Y aquí es donde viene lo que dije al principio. No necesariamente lo común
es lo adecuado. Nuestras adoraciones son como Dios anhela que sean o como la sociedad nos ha imprimido, nos ha hecho realizar según las costumbres sociales. ¿Los mandamientos de Dios son observados en nuestras iglesias o estamos ignorándolos como lo hizo Israel? Son cuestiones que uno tiene que reflexionar. ¿El liderazgo vende sus principios o se mantiene firme al deber y a esos principios como la brújula al polo? ¿Nuestros líderes se dejan comprar o mantienen su integridad aunque se desplomen los cielos? No todos los casos son iguales, pero hay una nota general que no podemos omitir. Y es que hay muchas cosas que no deberían estar pasando, pero aún hay esperanza, aún puede haber una reforma. Israel perdió el tiempo, no perdamos el tiempo nosotros. Israel anduvo en los estatutos de otras naciones. Israel dejó a un lado la ley de Dios y siguieron las leyes humanas. Hermanos, no podemos omitir esto. Si le pasó a Israel, nos puede pasar a nosotros. Eso es la importancia de conocer la historia. Bien lo dijo, creo que fue Salomón que lo dijo, ¿qué es lo que ha sido? Lo mismo que será, no hay nada nuevo debajo del sol. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Algunas fueron públicas y otras fueron secretas. Y ahí es donde viene nuestra vida personal, ¿no? ¿Qué tan fieles somos al Señor en lo privado? Y aquí creo que todos tenemos que mejorar. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Ya ustedes saben por dónde va la cosa. Quemaron allí incienso en todos los lugares altos a manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira a Jehová. La desaparición del cananeo, del filisteo, del jebuseo, del heveo, del jerjeseo, la desaparición de todas aquellas culturas y poblaciones, el exterminio de todo lo que estaba relacionado con ellos, fue a raíz de estas abominaciones. Entonces Israel, en lugar de ser el ejemplo, en lugar de ser la luz y el testimonio a las demás naciones, poniendo en práctica las leyes de Dios, que son buenas, rectas, no. Israel adaptó toda la cultura de Canaán y toda la cultura de las demás naciones. Israel era una nación igual que los demás. Igual que los demás, no se diferenciaba en nada. Que tenía el templo, pues el templo era como un monumento histórico ahí, pero lamentablemente Israel y Judá se corrompieron, y quien está ahora pagando las consecuencias primero fue Israel del norte. Y aquí se dice claramente todo lo que pasó. Quemaron incienso en los lugares altos, a manera de las demás naciones. Hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Jehová. Servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. ¿Cuáles? Los que vamos a leer más adelante: Jonás, Agdías, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonía, Ageo, Zacarías, Malaquías. Todos esos profetas, a los cuales nosotros llamamos profetas menores, incluyendo a Jeremías, a Ezequiel y a Daniel, todos ellos intentaron mantener la luz, la llama de la palabra encendida. Todos ellos intentaron, a excepción de Daniel, que estaba en Babilonia, pero él hacía su trabajo en Babilonia. Todos estos profetas previamente mencionados, Isaías también. Todos estos profetas advirtieron todo lo que venía y no escucharon a los profetas. Antes los mataron, a Isaías lo mataron. A Jeremías lo ignoraron. Cuando veamos la historia de Jeremías, veremos todo lo que le hicieron a Jeremías. Lo metían en la cárcel, lo golpeaban, lo ofendían. Bueno. Todos estos profetas que dice aquí, por medio de todos los profetas, son todos esos que aparecen en los relatos
llamados profetas mayores y profetas menores, aquí en el Antiguo Testamento. Todos los profetas y todos los videntes diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Hermanos, ya basta, de verdad, de corazón. Líderes, por favor, vamos a ponerle un freno a esto. Ya basta de estar diciendo que las leyes de Dios eran solamente para Israel. Porque si bien fueron buenas para ellos y ellos no la obedecieron, también deben ser buenas para nosotros y nosotros las estamos ignorando. Yo no puedo creer de verdad que Dios haya estipulado normas para un grupo de personas nada más. No puedo creer. No lo acepto. Porque se supone que todos somos criaturas y todos somos criaturas de Dios, creados a su imagen y semejanza, a los de los cuales podemos decir que somos privilegiados porque el Señor mismo vino a pagar el precio de nuestro pecado. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. Y vamos a seguir nosotros ignorando las leyes de Dios como lo hizo Israel. Vamos a querer justificar nuestra desobediencia diciendo de que las leyes eran para ellos, pero ellos fueron los primeros que la ignoraron. Y si ellos la ignoraron, ¿por qué nosotros no le prestamos atención? ¿Por qué ignoramos los mandamientos de Dios? Y mira, y no es ni siquiera los mandamientos de Dios. Uno de los 10 mandamientos de Dios es el que agarramos y lo tiramos a la basura como que si no tuviese ningún tipo de importancia, como que si Dios fuera un, no sé, no quiero ofender a mi Señor, pero prácticamente lo tratamos como que Dios se equivoca y estableció una norma que a la final tuvo que quitarla. No, mis hermanos, basta, líderes, nosotros somos los causantes de la desviación del pueblo de Dios como lo fueron estos reyes. Los líderes somos los culpables de que las iglesias estén como estén. Esa es la realidad. Porque tal cual es el líder, así es el discípulo. Y si yo como líder, que Dios, gracias a Dios, no tengo liderazgo en la iglesia hoy en día, tremenda responsabilidad, pero tengo la responsabilidad de educar aquí a las personas. O por lo menos de instruir. Pero la razón de tener nuestras iglesias en apatía, en decadencia, mirando a otro lado y en una adoración que lamentablemente en lugar de reverenciar al Señor lo ofende, es por culpa de nosotros. Somos los culpables. Pero hoy podemos ponerle un freno a esto y puede haber un reavivamiento y una reforma si escuchamos el mensaje de los profetas. Ya basta de decir, ya basta, hermanos, por favor, de decir que el Antiguo Testamento era solo para Israel, que ahorita estamos solamente en el Nuevo. Estamos ignorando el mensaje de los profetas. Estamos ignorando el don profético. Estamos ignorando la revelación del Señor. Bueno, este capítulo es bastante largo, así que vamos a seguir. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos, mi ordenanza, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz. Aquí se endurecieron como los burros a los bueyes cuando le ponen el yugo, se endurecieron como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, desechando sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres, los testimonios que él había prescrito a través de ellos. Siguieron la vanidad, se hicieron vanos, fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová había mandado que no hiciesen a manera de ellos, de ellas, de las naciones. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. Estamos hablando de Israel del norte, cuando pusieron los becerros esos de Jeroboam. Hicieron imágenes de Aserá. Adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal. Adoraban a los ángeles, qué sé yo. Okay. Hicieron pasar a sus hijos por el fuego. Hijos e hijas. Se hicieron a las adivinaciones y agoreros. Se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Desapareció Israel, se acabó Israel. Judá, quedó solo Judá.
Y tú puedes decir, oye, no hemos llegado a tal punto, no hemos llegado a tal punto, pero esto no comenzó de la noche a la mañana. Y la razón por la cual nuestras iglesias están así el día de hoy, hermano, es porque poco a poco hemos ido descuidando algunos principios, poco a poco, eso no fue de ayer para hoy, ¿ok? Eso poco a poco ahí hemos ido descuidando. Pero así también podemos volver a reformarnos, a mejorar. Mas ni aún Judá, que fue la que quedó, guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales ellos habían hecho. Y desechó Jehová a toda descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy que se escribió este libro. Bueno, hoy Israel sigue peleando territorios. Mano, Israel perdió ese territorio porque Dios así lo permitió. Ahí se las dejo. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, y aquí aparece Babilonia. Aparece Babilonia por primera vez. En todo lo que hemos venido leyendo apareció Babilonia. Trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces aquí se confirma lo que yo dije al principio. Trajeron gente de otras naciones y los metieron a Israel y se mezclaron todos ahí, religiones, culturas, idiomas, todo mezclado. Y aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, no tenían temor del Señor porque venían de otras culturas, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusieron en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios. No conocen. Estas personas de otras culturas, de otras naciones, de otros países, deportados igual que Israel. A los israelitas se los llevaron para allá y a ellos los trajeron para acá. Lo que hicieron fue un intercambio territorial para fortalecer el reino de Asiria, incluyendo a Babilonia ahí, que estaba deportado también. Porque Babilonia no fue la grande Babilonia de la noche a la mañana. Eso también se construyó. Entonces, a él dice: mira, rey, esta gente está sufriendo en ese territorio porque ellos no conocen la ley de Jehová, la ley de Dios, el Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra, del Dios de la tierra. Entonces, estos extranjeros podían decir: nosotros no somos israelitas, ¿por qué tenemos que aprender nosotros las leyes de Jehová? Y aquí se confirma una vez más que la ley de Dios es para todos. Y aquí ponen como razón de que los leones los están matando porque no conocen la ley de Dios. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley de Dios del país. Pero recordemos que estos sacerdotes también venían corrompidos. Conocían la ley de Dios, pero no la ponían en práctica. Tenían la teoría. Y esa teoría se la iban a enseñar a los deportados que ahora estaban viviendo en Israel, o en el territorio de Israel, que eso a la final era de Asiria ahora. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus propios dioses, y los pusieron en el templo de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Pero allí estaba el sacerdote y quizás algunos otros más, pues enseñándole las leyes de Dios, está haciendo un evangelismo imperfecto, pero haciéndolo. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot,
los de Cuta hicieron a Nergal, y a los de Hamat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nitbats, a Tartak, y los de Sefarbaín quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaín. Imagínate, ahora Israel era una mezcla de culturas, religiones, incluyendo la religión que adoraba a Jehová. Una mezcla de todo ahí. Todo. Es decir, algo muy similar a lo que tú y yo vivimos. Nosotros vivimos en ciudades, en poblaciones, donde hay personas de diferentes denominaciones, culturas. Algo muy parecido. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes en los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos en los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. O sea, dos tipos de adoración, ¿sí? Ahí adoraban a Dios al mismo tiempo y a otros dioses también, según las costumbres de las naciones que habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes y ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, aunque dice que lo hacen, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel, por los cuales Jehová había hecho pacto y le mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio. Mas a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Hermano, si esa mezcolanza de religiones sucedió en aquel entonces, ¿no crees tú también que el cristianismo hoy se ha mezclado de muchas cosas? ¿De dónde vino la veneración a las imágenes que hoy es promovido por el papado? ¿De dónde vino la adoración a las imágenes? De la cultura romana. De la cultura romana, esa es la realidad. ¿De dónde viene el desinterés por el Shabbat y el mayor interés hacia el primer día de la semana, domingo? Algunos lo justifican diciendo que es porque Cristo resucitó en domingo. Pero es que en ninguna parte de la Escritura se nos da una orden de observar el primer día de la semana en lugar del séptimo que Dios estableció y santificó en su santa ley. Eso no aparece en ninguna parte. Algunos agarran el libro de los Hechos de los Apóstoles para querer justificar las reuniones o los cultos los días domingos. Para mí es igual cualquier día de reunión. Tú te puedes reunir domingo, lunes, martes, miércoles. Todos los días de reunión son buenos. Pero de ahí a que una reunión haga el día santo son dos cosas muy diferentes. El día que el Señor santificó fue el Shabbat. Si tú te quieres reunir en domingo, en lunes, en martes, miércoles, en jueves, amén, todos los días. Pero eso no le resta santidad al Shabbat. Y eso es precisamente lo que nosotros hemos ignorado. ¿Cuándo empezamos a darle más importancia al domingo? Asumiendo de que porque Jesús resucitó, entonces el día de adoración es el domingo. No, el día de adoración son todos los días, pero el día santificado es el Shabbat. El día de dejar de trabajar. Eso está en la Escritura. Entonces, si esta gente estuvo todo mezclado con todo este montón de cosas, ¿tú crees que hoy en día no hay cosas mezcladas también en nuestra iglesia? Por supuesto que las hay. Necesitamos una reforma, hermano, y tiene que comenzar con los líderes. Bueno, dice aquí: los estatutos y derechos y la ley y los mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlo por obra y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Esto es algo que se me había pasado por alto, pero creo que es importante que lo sepan. Sí habían quedado israelitas en Israel, no todos fueron llevados, pero mayormente dejaban ir a los pobres, los enfermos, los viejos. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos israelitas y personas de otras naciones viviendo allí entre esa ahora pluralidad religiosa. Pero ellos, y esta fue la realidad, ellos no escucharon, antes hicieron según la costumbre antigua, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Temían a Jehová, se decían ser creyentes de Adonai, de Yahvet, de Elohim, de Hashem, pero al mismo tiempo tenían sus imágenes de adoración.
No muy diferente el día de hoy. No muy diferente el día de hoy, tanto en el catolicismo como en el protestantismo. Hermano, esa es la realidad. Yo le quiero decir algo. Yo aquí no estoy defendiendo la posición de ninguna institución religiosa. Esto es lo que está en la Escritura. Miremos nuestra realidad y comparemos si no sucede lo mismo hoy como sucedió en tiempo antiguo. Ellos temían a Jehová, pero al mismo tiempo servían a otros dioses, y también sus hijos y sus nietos, según lo hicieron sus padres, lo siguen haciendo hasta hoy. Bueno, hasta hoy que se escribió este libro, pero si lo vamos a aplicar, yo creo que hoy también se hacen cosas parecidas. ¿Cuál es el llamado del Señor para nosotros, mis hermanos? ¿Cuál es el llamado del Señor? Mira, no coloqué los versículos. Bueno, no me fijé, pero espero que ustedes lo hayan leído. Espero que ustedes lo hayan leído. Que no necesariamente lo haya puesto yo ahí en pantalla. Soy ser humano y me equivoco. No coloqué los versículos en pantalla. Bueno. Es de humanos y de sabios reconocer sus errores. Pero ¿estarán los líderes hoy dispuestos a reconocer que hemos enseñado erróneamente la hermandad? ¿Estará la hermandad dispuesta a dejarse reformar si un líder está también listo para que el mensaje del Señor se presente tal cual como está en la Escritura? Si es así, que el Señor nos bendiga y que nos guarde, para que nuestra fe se fortalezca y sigamos viviendo con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos.